Al filo de la intriga. La sacerdotisa que regresó de la época de los faraones. ¿Piensas que existe la posibilidad de que hayas tenido vidas pasadas? Pues según Dorothy Louise Eddy, esto es posible, y en su vida pasada hizo muchas cosas. Su historia está cargada de misterios y secretos que han sido revelados a lo largo de los años. Dorothy Louise Eddy, también conocida como Seti, fue una egiptóloga inglesa, guardiana del templo de Abidos de Seti I y dibujante del Departamento de Antigüedades Egipcias. Es especialmente conocida por su considerable investigación histórica en Abidos, así como por su creencia de que en una vida anterior había sido sacerdotisa en el antiguo Egipto de la corte de Seti I, llamada Benresit. La teoría de la reencarnación nace en Dorothy desde que cayó por unas escaleras en su casa cuando tenía 3 años. El médico que acudió a su rescate declaró su muerte, sin embargo, minutos después la niña despertó. Todo parecía estar de vuelta a la normalidad. Lo que no sabían los padres de Dorothy era que, al pasar las horas, la pequeña comenzaría a tomar una extraña actitud. Dorothy comenzó a hablar un idioma que no era el suyo y pedía a gritos que la devolvieran a su hogar. Sus padres horrorizados solo trataban de calmarla, sin comprender lo que estaba ocurriendo. Aseguraba que era la reencarnación de una sacerdotisa egipcia llamada Benresit y comenzó a soñar recurrentemente con un gran edificio con columnas y jardines. Meses después, en 1908, cuando tenía 4 años, sus padres la llevaron al Museo Británico. Cuando llegó a la sección egipcia, la niña vio una foto y comenzó a gritar, «Ahí está mi casa». Se trataba de una imagen del templo de Abidos de Seti I. Comenzó a besar frenéticamente los pies de las estatuas y finalmente se detuvo frente a la ventana de una momia. Después de unos minutos, los padres intentaron sacarla del lugar, pero Dorothy agarró la vitrina y gritó, «Déjame aquí, esta es mi gente». Tanto fue su empeño por aprender todo lo relacionado a la historia de Egipto, que aprendió a leer jeroglíficos increíblemente rápido. En 1919, Dorothy volvió a tener un nuevo contacto con protagonistas de su vida pasada. Había sido visitada nada menos que por el faraón Seti I, algo que se repitió en distintas ocasiones. Dorothy les contó a sus padres su experiencia, los cuales en vez de interesarse por lo que la chica les contaba, lo que hicieron fue ingresarla en un centro psiquiátrico, ya que aseguraban que padecía de problemas de salud mental. De este centro psiquiátrico, entró y salió en repetidas ocasiones sin ningún tipo de resultado. Ningún profesional pudo dar con una solución, ya que sus recuerdos no influían de ninguna manera en su comportamiento. Ella mantenía su vida común y corriente, solo que tenía visiones con respecto a lo que ella aseguraba que había vivido. Cuando Dorothy era aún una adolescente, siguió visitando museos y excavaciones arqueológicas, matriculándose en la Escuela de Arte de Plymouth y empezando a comprar antigüedades egipcias en la medida que se lo permitía su economía. A sus 27 años, consiguió trabajo en una revista para la que escribía artículos y dibujaba caricaturas. Se trataba de una publicación egipcia donde conoció a un estudiante llamado Emman Abdelmejid, que también era egipcio. Y aunque regresó a su país, mantuvo correspondencia con ella. En 1931, después de que consiguiese un puesto de profesor de inglés en El Cairo, le escribió una carta pidiéndole matrimonio, que ella aceptó sin pensarlo 2 veces, y en ese mismo año, se reunió con él. Dicen que al llegar besó la tierra del Nilo, porque estaba de vuelta en su hogar. Dorothy dedicó toda su vida a trabajar con la búsqueda de información que la acercara a su pasado, muy relacionada con la historia de Egipto, participando en exploraciones, excavaciones y demás investigaciones sobre este lugar.
Dio a luz años más tarde a un niño y, como era de esperar, lo nombró Seti, razón por la que se le conoció como Om Seti o Madre de Seti. Si pensabas que las visitas del faraón se habían acabado, déjame decirte que ya siendo madre y teniendo una vida en el propio Egipto, Dorothy seguía teniendo sueños en los que era visitada por ese faraón, que ya no se presentaba en forma de momia, como al principio, sino con su apariencia humana. Durante el tiempo que vivió en Egipto con su esposo, algunas noches Dorothy se levantaba de la cama y comenzaba a escribir jeroglíficos, que según ella los dictaba un espíritu llamado Jorra. A veces, decía estar medio despierta. De estos episodios, reunió 70 páginas donde se contaba que habría vivido durante la antigüedad egipcia y que era una mujer que había muerto muy joven, llamada Benresi. Según la narración dictada por Jorra, Benresi era hija de una pareja pobre que la envió al templo de Seti I, que se estaba construyendo en el área actual de Kamel Sultán, donde sería criada y entrenada como sacerdotisa, momento en el que se debe hacer voto de castidad. Sin embargo, a los 14 años, se habría encontrado con el propio Seti I en el jardín, y su repentina pasión y embarazo no deseado traerían graves consecuencias. Fue presionada para que revelara quién era el padre del niño, pero pensando en la integridad de Seti I, se suicidó llevándose el secreto. Consternado, después de enterarse de lo sucedido, Seti I le prometió que nunca la olvidaría. Luego de muchas discusiones con su esposo y su familia, que cuestionaban sus creencias y comportamiento con respecto a su vida pasada, se quedó sola con su hijo en Egipto. Su esposo la abandonó para irse a trabajar a Irak. Esto le permitió a Dorothy trabajar al lado de Selim Hassan, un importante egiptólogo, célebre por haber impulsado la salida de estudiantes egipcios a universidades europeas y haber excavado cientos de tumbas. Hassan contrató a Dorothy como secretaria y dibujante, encargándole la traducción al inglés de sus trabajos y la realización de dibujos de las ruinas y piezas en una época en que la fotografía todavía tenía limitaciones. El egipcio siempre se mostró agradecido con su ayuda y hasta la citó en su obra magna, que incluían las magníficas ilustraciones de ella. Así, aquella mujer con formación autodidacta pudo escribir sus propios artículos. Al fallecer Hassan, en 1961, la contrató enseguida Ahmed Fakri, otro eminente egiptólogo que la llevó consigo a las excavaciones de Dashur. Durante todo ese tiempo, Dorothy perfeccionó aún más sus conocimientos, convirtiéndose en una auténtica egiptóloga. En paralelo con todas estas actividades, Dorothy también realizaba rituales que hacía en su vida pasada, como por ejemplo realizar ofrendas a Horus y orar constantemente. A sus 52 años, cuando se instaló al pie de la montaña Pega el Gap, considerada sagrada en el antiguo Egipto, adoptó oficialmente su apodo de Om Seti como nombre. Dorothy se involucró en proyectos de ayuda social, atendiendo a familias sin recursos, proporcionándoles remedios médicos del antiguo Egipto. En 1972, tras sufrir un ataque al corazón, vendió su casa y se mudó a una humilde cabaña. Allí siguió recibiendo visitas de Seti I. Estaba preparada para abandonar este mundo, pero como no podía ser enterrada en cementerios normales, ya que era pagana, construyó su propia tumba. En la primavera de 1981, efectivamente, enfermó de gravedad y consciente de que el fin estaba cerca, se inscribió en la comunidad de Isis, una organización religiosa internacional para el culto a Isis. Y así, el 21 de abril murió. Por desgracia para ella, las autoridades no permitieron que fuera sepultada en su tumba y terminó en una fosa anónima. Sus múltiples hallazgos arqueológicos son fantásticos.
Afirmaba que había existido alguna vez un jardín adjunto al antiguo templo de Seti I. Es cierto que la mayoría de los antiguos templos egipcios poseían jardines, pero Dorothy fue capaz de localizar el lugar exacto en el que había que cavar para encontrar estas ruinas. También predijo que habría un túnel pasando por debajo de la parte norte del templo, el cual fue confirmado por una excavación posterior. También dicen que cuando Dorothy decía, excaven aquí, porque recuerdo que aquí estaba, los arqueólogos cavaban y encontraban lo que ella había dicho. Nunca se supo con exactitud qué fue lo que le ocurrió a Dorothy Eddy. Lo cierto es que su historia es una de tantas donde aseguran haber tenido un contacto con su vida anterior y han podido descubrir la misión a la que han venido a este mundo. Gracias a los relatos de Dorothy Eddy, miles de personas se han pronunciado al respecto, afirmando que han tenido visiones similares sobre las cosas que han vivido en vidas pasadas y que a través de los sueños han podido establecer contacto con quienes fueron sus seres queridos.